Nos tenemos un espacio V, que es un espacio vectorial, pero también está formado por números complejos. Sabemos que tiene al 1 y que es cerrado bajo producto, donde el producto es el mismo definido por números complejos. Entonces, la parte A nos dice que mostremos que V es un cuerpo. Y sabemos que V con la suma satisface las propiedades que serían conmutatividad, asociatividad, el inverso aditivo y el neutro. Entonces, conmutatividad, asociatividad, y tiene el 0 y es cerrado bajo inversos. Esto por ser espacio vectorial. Y estas se llaman las propiedades de grupo conmutativo o grupo abeliano. Y luego, igual que cuando hablábamos de subespacios, en subespacios uno no verifica todos los axiomas de espacio vectorial porque al heredar la operación, hereda las propiedades de esta operación. Entonces aquí el producto en V es asociativo y conmutativo. Simplemente porque lo es en C. Hereda de C. Ya sabemos que el producto, bueno, que el inverso, la identidad, el 1, está en V. Es una de las hipótesis. Distributividad entre la suma y el producto también es algo heredado de los complejos. La distributividad también se hereda y entonces lo principal es probar que existen inversos. Para verificar que V sea un cuerpo, hay que probar que para todo X en V, X inverso pertenece a V. Bueno, aquí hay otra cosa, y es que la existencia del inverso en C, sí la hereda también. Sabemos que el inverso en C sí existe. Lo que hay que probar es, ¿este inverso está en V o no? Entonces uno tiene que de alguna forma jugar con que la dimensión sea finita. Y algo que uno sabe es, existen suponga que la dimensión de V es igual a n, que va a ser mayor o igual que 1 porque tiene al 1, no es vacío. Entonces, existen V1, V2, Vn, base de V. Entonces, esa es la primera observación. Siempre es bueno llamar a la base por si algo podemos hacer con esta base. Lo que hay que probar es que 1 entre X, el inverso de X, pertenece a V. Algo que aparece cuando uno intenta jugar con este generado es, bueno, si 1 entre X pertenece a V, quiere decir que es combinación lineal de los vectores en la base. Quiere decir que existen lambda 1, lambda 2, hasta lambda n, en este caso en Q, tales que 1 entre X es combinación lineal de los vectores de la base. Esto simplemente porque todo elemento se puede expresar de esta forma. Ok, pero nos gustaría llegar a este inverso de forma directa. Entonces nosotros podemos reordenar esta ecuación para decir, bueno, esto es lo mismo que decir que 1 es igual a X por lambda 1 V1 más lambda 2 V2 hasta lambda n V n. Eso es útil porque aquí este X y estos V's son vectores, todos pertenecen a V.
Bueno, resulta que los lambdas están en Q y no es fácil, no es difícil ver que Q está contenido en V, pero eso no es importante. El simple hecho de que tenga el 1 y sus múltiplos nos va a decir que tiene todo Q, pero no es importante. Lo que vamos a ver aquí es que esto es equivalente a decir que 1 es combinación lineal de estos n vectores, x por v1, usando distributividad, x por v2, hasta x por vn. Es combinación lineal de estos vectores que están aquí. Entonces, podemos cambiar nuestro problema y en vez de probar que 1 entre x está directamente, podemos intentar probar que 1 es combinación lineal de estos n vectores. Y estos n vectores no son vectores cualesquiera. Los v son base. Pero entonces, multiplicando por x, resulta que tenemos nuevamente una base. Entonces, vamos a probar lo siguiente. El lema. Si v1 hasta vn son base de v, entonces, para todo x, mientras sea diferente de 0, x por v1, x por v2, hasta x por vn es base de v. ¿Cuál sería la forma sencilla de verificar que es una base? ¿O qué hay que verificar para que estos vectores sean una base? Basta verificar que sean linealmente independientes, ¿verdad? Una base ocupa dos cosas, LI y generadora. Entonces, base, recuerden que base es un conjunto LI más generador. Sin embargo, como ya tenemos que son n vectores, basta comprobar que sean LI. Entonces, eh, si n vectores en un espacio n-dimensional son LI, entonces los vectores son una base. Los vectores son base. ¿Okay? Y eso era porque un conjunto LI se puede extender a una base, pero si ya tiene el tamaño más grande, si ya tiene la dimensión, no se puede hacer más grande y obtener una base. Entonces basta verificar que es un LI, y eso es mucho más sencillo que probar que generan. Porque si intentamos probar que generan, este X se mete en nuestro camino, ya que no podemos dividir por X. Sin embargo, mostrar LI sí es suficiente. Entonces, suponga que tenemos una combinación lineal, alfa 1, x sube 1, más alfa 2, x sube 2, hasta alfa n, x sub n, es igual a 0. Pero esto nos dice, si sacamos a factor común el x por distributividad, esto nos dice que x multiplicado por alfa 1 v1 más alfa 2 v2 hasta alfa n vn es igual a 0. Y esta es una ecuación de números complejos. En los números complejos, como en cualquier cuerpo, si un producto es 0 y ya sabemos que uno de los elementos no es 0, esto nos va a decir que este de aquí es igual a 0. Y como estos vectores son LI, v1, v2 hasta vn son LI, entonces esto nos dice que alfa 1 igual alfa 2 igual alfa n, todos son 0. Por lo tanto, estos n vectores, x sube 1, x sube 2, x sube n, son n vectores LI en V,
entonces son base. Base. Y esto nos va a decir, como uno está en este espacio vectorial, entonces, bueno, uno está en ese espacio general que es generado por estos vectores, x sub n, entonces existen esos escalares. Eso dice que 1 es igual a lambda 1, x sub 1, más lambda 2, x sub 2, hasta lambda n, x sub n, es igual a x multiplicado por la combinación lineal, y esto nos dice que 1 entre x igual a esta combinación lineal. La división la podemos hacer en los complejos. Esto pertenece al V, por ser combinación lineal de vectores en V. Entonces, eso sería la prueba de la parte A. La parte A. Hay una segunda prueba, y esta nos va a ayudar un poco para la parte B. O mejor dicho, veamos la parte B, más o menos lo que pasa en la parte B, y les comento cómo iría una segunda prueba de la parte A. Y es lo siguiente. Si ustedes recuerdan, cuando hablamos de subespacios o espacios generados, uno dice, bueno, uno tiene un vector, tiene todas las combinaciones lineales de ese vector. Aquí tenemos una propiedad adicional, que es cerrado bajo producto. Entonces, si ya tenemos vectores en este espacio vectorial, también tenemos todos sus productos. ¿Eso qué nos va a decir? Si X pertenece a V, entonces X cuadrado pertenece a V. X por X. Pero esto también nos dice que X por X cuadrado, que sería X al cubo, también está en V. Y esto nos va diciendo que todas las potencias de X van a pertenecer a V. Bueno, eso quiere decir que si hablamos todas las potencias de algún X, deberían estar en V, pero por otro lado vean que si uno suma potencias de V, de X, básicamente lo que obtiene son polinomios en X. Entonces, básicamente podemos considerar V como el conjunto. Aquí le voy a cambiar la letra solo para que no se confunda con los polinomios formales. Básicamente, sería la combinación lineal de A por 1, 1 a 0, A1 por T, A2 por T cuadrado, hasta algún, voy a ponerle una M, para no confundir con el N de antes, por T a la M. Donde aquí A0, A1, hasta M son números racionales, y T puede ser cualquier cosa. Perdón, dije racionales, pues que pues, esos son racionales, pero el T es un número complejo. Entonces, este puede ser un ejemplo de espacio vectorial. ¿Qué es lo que pasa con este espacio vectorial? Para cualquier T que ustedes me den, ya este es un ejemplo de espacio vectorial, porque es fácil ver que 0 abajo suma, y que si multiplicamos 2, tendríamos básicamente el producto de dos polinomios, estaría de nuevo dentro del conjunto. ¿Qué ocupamos para que no haya inverso? Bueno, T a la menos 1 pertenece a V, sí, solo sí, T inverso, 1 entre T, es igual a uno de estos elementos de aquí, A0, A1, T, A cuadrado, T cuadrado, hasta AM, T a la M. Y esto es lo mismo igual que antes, decir, bueno, 1 se expresa de la forma A0 por T, más A1 por T cuadrado,
más A2 por T a la 3 hasta llegar a la AM por T a la M más 1. Pero aquí, esto sería sí, solo sí. Tenemos un polinomio que anula a T sobre los racionales. P de T 0, donde P de X sería el polinomio que está aquí a la derecha. Vamos que voy a escribirlo con X. X a la N más 1, multiplicado por AM más 1. No, perdón. Entonces será X a la M más 1. X a la M más 1 por AM. Y así va bajando hasta llegar a X cubo a la 2. X cuadrado a 1. X por A0 menos 1. Entonces, en realidad es muy parecido que antes. Este P de X pertenece a los polinomios con coeficientes racionales. ¿Okay? Entonces, es cuestión de escoger un número que no tenga esta propiedad, que puede ser, por ejemplo, el número pi. Eso se llama, y no tiene esa propiedad. Eso se llama que pi no es trascendente. Perdón, pi es trascendente. O trascendental. Entonces, estos son números que no son raíces de polinomios racionales. En este caso, no es raíz de un polinomio racional. Hay otros ejemplos como E, y tal vez unas constantes por ahí conocidas. Entonces, básicamente, lo que podemos hacer es este espacio generado por pi. Entonces, el ejemplo sería este de aquí, pero cambie la t por pi. Y entonces, en este caso, habría que verificar, bueno, que tiene dimensión infinita, que la forma fácil de ver que tiene dimensión infinita básicamente es porque contradice la parte A, no, pi no tiene inverso. Y la parte A decía que si la dimensión fuera finita, el pi debería tener un inverso en V. Hay una segunda solución de la parte A que sí les quiero comentar porque usa una idea que sí es también importante. Vean que aquí, bueno, aquí sí había que haber escuchado un poco antes de los números trascendentes, saber de su existencia. En particular que pi es un número de estos, es útil. Pero hay algo clave que usamos en la parte A, que era esta de aquí. Entonces, recordarles que si tenemos n vectores en un espacio n-dimensional, los vectores son una base. N vectores LI, estos vectores son una base. Hay otro resultado parecido que nos puede ayudar en la parte A, que sería en la parte A, dimensión de nuevamente es n, por ejemplo. Nosotros sabemos que los vectores x, x cuadrado, x a la 3, x a la n más 1, son LD. Porque son n más 1 vectores.
Entonces, aquí estaremos usando que si tenemos m mayor que n vectores en un espacio n dimensional, los vectores son linealmente dependientes. Entonces podemos usar esto mismo aquí. Agarre un vector y agarre sus potencias. Si ya agarro muchas potencias, vamos a tener un conjunto LD. Entonces, consideremos una combinación lineal que da 0. Existen lambda 1, lambda 2, hasta lambda n más 1, tales que lambda 1x más lambda 2x cuadrado hasta lambda nx a la n es igual a 0. N más 1, perdón. Y aquí podemos suponer que lambda 1 no es 0, o si no sacamos factor común y cancelamos. No le voy a poner mucho a detalle eso, pero para mencionarlo podemos suponer. Lambda 1 es diferente de 0. Y aquí me faltó un vector más bien. Más bien podemos agregar el 1. Y vamos a quitar el n más 1. Entonces pongamos aquí más bien al final el 1. Más lambda n x a la n más lambda n más 1 por 1 es igual a 0. Sí, esto es mejor. Y entonces aquí tenemos que, más bien el que podemos suponer que es diferente de 0 es el que acompaña a la x, lambda n más 1 y diferente de 0. Bueno, el caso anterior era que podíamos sacar factor como x y cancelarlo, entonces queda muy parecido. Pero esto lo que nos dice es que x multiplicado por lambda 1 por 1 más lambda 2x más lambda n x a la n menos 1 es igual a menos lambda n más 1. Y esto lo que nos dice es que pasando a dividir, 1 entre x es igual a menos aquí entre lambda n más 1. En esencia, la idea es parecida a la anterior, que tenemos la base. Aquí no era importante en realidad que fueran potencias de xn, de x. Lo importante era sacar un x a factor común. Pero la ventaja de ese es que no había que llamar a la base. Esto es una ventaja, digamos que constructiva. Si uno tuviera en la mano un espacio vectorial, no tiene que buscar la base, sino que de una vez agarra x, x cuadrado, agarra sus potencias y eventualmente tiene una combinación que se le dé.